Daniel creía que tenía el plan perfecto. Mientras le decía a su esposa Olivia que trabajaría hasta tarde, en realidad se dirigía al exclusivo edificio de apartamentos donde había alquilado un lujoso ático para encontrarse con su amante. Lo que Daniel no sabía era que Olivia había descubierto su aventura semanas atrás y había alquilado secretamente otro ático en el mismo edificio, 2 pisos más arriba. Desde allí, ella podía observar cada movimiento, cada mentira y cada encuentro clandestino de su marido. Esta es la historia de cómo Olivia convirtió la torre de marfil de Daniel en su propia torre de vigilancia, y cómo una traición se transformó en la venganza más calculada y devastadora que él jamás imaginó. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Olivia encontró por casualidad unos recibos de hotel en el bolsillo de la chaqueta de Daniel. Al principio, pensó que se trataba de gastos de trabajo, pero las fechas no coincidían con ningún viaje de negocios que él hubiera mencionado. La curiosidad la llevó a revisar más profundamente, y lo que descubrió la dejó helada. Esa noche, mientras Daniel dormía profundamente después de haber llegado tarde del trabajo con el usual pretexto de reuniones que se extendieron demasiado, Olivia se quedó despierta hasta las 4 de la madrugada examinando cada detalle de los recibos. No eran solo gastos de hotel, había cargos por servicios de spa, botellas de champán que costaban más que su pago mensual de hipoteca, y lo más revelador, 2 llaves de habitación en cada reserva. El patrón era consistente y meticuloso. Cada martes y jueves por la noche, y algunos sábados por la tarde cuando Daniel decía que tenía reuniones con clientes importantes. Olivia comenzó a recordar todas las ocasiones en las que había planeado cenas románticas solo para que Daniel cancelara a último minuto, todas las veces que había esperado despierta su regreso, todas las noches que había dormido sola mientras su esposo estaba construyendo su futuro juntos. Daniel, su esposo de 12 años, mantenía una aventura con Rebecca, una mujer 20 años menor que trabajaba en el departamento de marketing de su empresa. Los recibos de hotel fueron solo el comienzo. Olivia encontró mensajes de texto comprometedores, reservas en restaurantes caros, lo más doloroso de todo, facturas de joyería por artículos que ella jamás había recibido. En lugar de confrontarlo inmediatamente, Olivia decidió tomar un enfoque diferente. Era una mujer inteligente, con un título en psicología y una carrera exitosa como consultora empresarial. Sabía que necesitaba evidencia sólida antes de tomar cualquier decisión drástica, especialmente considerando que tenían propiedades compartidas y un negocio familiar que habían construido juntos durante una década. Durante las siguientes semanas, Olivia se convirtió en una detective privada. Contrató a un investigador profesional que confirmó sus peores sospechas. Daniel se encontraba con Rebecca 3 veces por semana, siempre en el mismo hotel de lujo del centro de la ciudad. Pero después de un mes, el patrón cambió. El investigador, un hombre de mediana edad llamado Marcus con 20 años de experiencia en casos de infidelidad, le proporcionó a Olivia fotografías que la devastaron emocionalmente pero la fortalecieron psicológicamente. Las imágenes mostraban a Daniel y Rebecca en situaciones íntimas, entrando y saliendo del hotel tomados de la mano, besándose apasionadamente en el estacionamiento, y lo más doloroso de todo, Daniel ayudando a Rebecca a probarse un anillo de compromiso en una joyería exclusiva. Señora, en mis 20 años haciendo esto, he visto muchos casos, le había dicho Marcus durante su última reunión en un café discreto. Pero su esposo ha cruzado líneas que van más allá de una simple aventura. Esto es premeditado, sistemático y, francamente, cruel en su planificación. Las palabras de Marcus resonaron en Olivia durante días. No era solo que Daniel estuviera siendo infiel, estaba construyendo sistemáticamente una vida paralela completa mientras destruía la que tenía con ella. Pero después de un mes de seguimiento, Marcus le trajo noticias que cambiarían todo. Daniel había alquilado un ático en Torres del Parque, uno de los edificios residenciales más exclusivos de la ciudad. El apartamento estaba en el piso 32, con vista panorámica a la ciudad y todas las comodidades que uno podría desear. Era el nido de amor perfecto, lejos de miradas indiscretas y completamente privado. Cuando Olivia se enteró del ático, su primera reacción fue de rabia pura. ¿Cómo se atrevía Daniel a gastar el dinero que habían ganado juntos en financiar su aventura? Pero después de la ira inicial, algo más calculado tomó su lugar, la determinación de obtener justicia por sus propios medios. La transformación de Olivia durante esas primeras semanas después del descubrimiento del ático fue notable. La mujer que había pasado años priorizando la armonía doméstica por encima de sus propios instintos comenzó a despertar una parte de sí misma que había estado dormida durante años.
Era la misma determinación feroz que la había llevado a construir una consultoría exitosa desde cero, la misma inteligencia estratégica que había usado para navegar el mundo corporativo dominado por hombres, pero ahora dirigida hacia un objetivo mucho más personal. Durante noches enteras, Olivia se quedaba despierta desarrollando planes. Llenó 3 cuadernos con estrategias, cronogramas y contingencias. Estudió casos legales de divorcio, investigó técnicas de vigilancia y hasta leyó libros sobre psicología de la manipulación para entender mejor la mente de su esposo. Pero lo que realmente consolidó su determinación fue una conversación que tuvo con su hermana menor, Carmen, quien había pasado por un divorcio devastador 5 años atrás. Olivia, le había dicho Carmen durante una llamada que se extendió hasta las 3 de la madrugada, puedes confrontarlo ahora y obtener un divorcio estándar, o puedes tomar control de la situación y asegurarte de que nunca pueda hacerle esto a nadie más. Olivia sabía que necesitaba evidencia irrefutable para cualquier procedimiento de divorcio futuro. También quería entender completamente la magnitud de la traición de Daniel antes de decidir cómo proceder. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea más brillante y audaz de su vida. Contactó al administrador del edificio Torres del Parque haciéndose pasar por una ejecutiva que buscaba un lugar tranquilo para trabajar desde casa. Después de varias visitas, encontró exactamente lo que buscaba, un ático en el piso 34, directamente encima del de Daniel, con una terraza que ofrecía una vista perfecta del apartamento de su esposo. El proceso de alquiler fue sorprendentemente sencillo. Olivia tenía excelente crédito y los ingresos necesarios para cubrir el depósito y los primeros 6 meses de renta. Le dijo a Daniel que había decidido abrir una oficina satélite para expandir su consultoría, lo cual era perfectamente creíble dado su historial empresarial. Olivia transformó su nuevo ático en algo que parecía sacado de una película de espionaje. Instaló cámaras de alta definición con zoom potente dirigidas hacia el apartamento de Daniel. Compró binoculares profesionales y equipos de grabación de audio direccional. También montó múltiples pantallas donde podía monitorear diferentes ángulos simultáneamente. La transformación del ático tomó 3 semanas de trabajo meticuloso. Olivia contrató a diferentes técnicos bajo pretextos separados para evitar que alguno entendiera el alcance completo de lo que estaba instalando. Un especialista en seguridad instaló las cámaras pensando que era para proteger su oficina en casa de alto valor. Un experto en audio montó los sistemas direccionales creyendo que eran para conferencias importantes con clientes internacionales. Un técnico en computadoras configuró las múltiples pantallas bajo la impresión de que Olivia estaba montando un centro de trading financiero. Cada pieza del equipamiento fue cuidadosamente seleccionada y posicionada. Las cámaras tenían capacidad de visión nocturna y zoom de hasta 50x, permitiendo a Olivia ver detalles íntimos desde 2 pisos de distancia. Los micrófonos direccionales podían capturar conversaciones susurradas a través de las ventanas del apartamento de Daniel. Las pantallas estaban configuradas para grabar automáticamente cualquier movimiento o sonido detectado. Pero lo más ingenioso del setup de Olivia era el sistema de respaldo que había implementado. Todo se grababa simultáneamente en 3 ubicaciones diferentes: discos duros locales, un servidor en la nube y una caja de seguridad en un banco. Sabía que si Daniel descubría su vigilancia, intentaría destruir la evidencia, pero ella había hecho eso imposible. Pero Olivia no se limitó a la tecnología. Estudió los horarios de Daniel meticulosamente, cartografió las rutinas de Rebecca y hasta memorizó los patrones de tráfico en el edificio. Sabía exactamente cuándo llegaba el servicio de limpieza, cuando Daniel pedía comida a domicilio y hasta qué programas de televisión veían juntos. Durante las primeras semanas de vigilancia, Olivia documentó todo. Grabó conversaciones íntimas, fotografió momentos comprometedores y registró cada detalle de la rutina de la pareja. Pero lo más revelador fueron las conversaciones que logró capturar con su equipo direccional. Descubrió que la aventura había comenzado mucho antes de lo que pensaba, casi 2 años atrás. Rebecca no era solo una aventura casual, Daniel le había prometido divorciarse de Olivia y casarse con ella. Habían hecho planes detallados sobre cómo dividir los activos matrimoniales y hasta habían discutido sobre tener hijos juntos. Pero lo más devastador fue escuchar a Daniel describir a Olivia en términos despectivos, llamándola aburrida, predecible y un obstáculo para su felicidad. Había momentos en que se burlaba de los esfuerzos de Olivia por mantener su matrimonio unido, imitando sus expresiones de cariño y ridiculizando sus intentos de planear actividades románticas juntos. Una conversación en particular quedó grabada para siempre en la memoria de Olivia. Era un martes por la noche,
y Daniel estaba describiendo a Rebecca una cena romántica que Olivia había planeado para celebrar su aniversario de bodas la semana anterior. Te juro que no podía parar de reírme internamente, había dicho Daniel mientras se servía vino. Había puesto velas por toda la casa, había cocinado mi plato favorito de cuando éramos novios, y hasta había puesto nuestra canción de bodas. Era tan patético. Como si pudiera recuperar algo que murió hace años con velas y nostalgia. Rebecca había reído, pero Olivia notó que su risa sonaba forzada, como si algo sobre la crueldad de Daniel la incomodara. Y lo peor, continuó Daniel, es que actuó como si fuera una sorpresa cuando no mostré entusiasmo. Como si no pudiera ver que ya no siento nada por ella. Es como estar casado con un fantasma de mi pasado que no entiende que ya no existe. Esas palabras golpearon a Olivia más fuerte que cualquier bofetada física podría haber hecho. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su esposo, se dio cuenta de que posiblemente nunca lo había tenido realmente. Después de 6 semanas de vigilancia constante, Olivia había reunido suficiente evidencia para arruinar completamente a Daniel en cualquier procedimiento legal. Pero también había descubierto cosas que jamás había imaginado. Lo que más la perturbó no fueron solo las traiciones románticas, sino la meticulosidad con la que Daniel había estado planificando la destrucción de su vida compartida. Durante una conversación particularmente reveladora que grabó un jueves por la noche, Daniel le confesó a Rebecca detalles sobre su estrategia a largo plazo. El plan es sencillo, le había explicado Daniel mientras preparaban una cena cara con ingredientes que Olivia reconoció como comprados con la tarjeta de crédito familiar. Primero, hago que su negocio parezca menos estable de lo que realmente es. Ya he comenzado a filtrar información a algunos de sus competidores principales. Sus 2 clientes más grandes están empezando a cuestionar su capacidad de entregar proyectos a tiempo. Olivia grabó cada palabra mientras sentía como su mundo se desmoronaba. Daniel continuó, segundo, me aseguro de que nuestros activos compartidos estén posicionados de manera que yo tenga control primario cuando llegue el momento del divorcio. He estado transfiriendo gradualmente dinero a cuentas que técnicamente son conjuntas pero que están bajo mi control operativo. ¿Y si se da cuenta? Había preguntado Rebecca. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Y francamente, Olivia es demasiado confiada y demasiado emocional para sospechar este tipo de manipulación. Siempre ha sido más corazón que cerebro. Daniel no solo estaba robando dinero de sus cuentas conjuntas para financiar su aventura, también había estado desviando fondos del negocio familiar hacia cuentas offshore. Olivia descubrió transferencias por cantidades significativas que Daniel había etiquetado como gastos operativos pero que en realidad estaban financiando un estilo de vida lujoso con Rebecca. Más perturbador aún, Daniel había comenzado a sabotear sutilmente el trabajo de Olivia. Había interceptado llamadas importantes de clientes, había filtrado información confidencial a competidores y hasta había spread rumores maliciosos sobre la competencia profesional de su esposa entre colegas de la industria. Todo esto se hizo evidente cuando Olivia instaló software de monitoreo en la computadora compartida de la casa. Descubrió emails donde Daniel discutía estrategias para hacer que Olivia se vea incompetente para que ella dependiera más de él económicamente y fuera menos probable que iniciara un divorcio si eventualmente descubría la aventura. Con toda esta información, Olivia podría haber confrontado a Daniel inmediatamente y haber iniciado un divorcio devastador. Pero ella tenía una personalidad estratégica y entendía que la paciencia podría rendirle dividendos aún mayores. En lugar de actuar impulsivamente, Olivia comenzó a implementar su propio plan maestro. Primero, aseguró silenciosamente todos los activos compartidos, transfiriendo fondos a cuentas separadas y documentando meticulosamente todas las transacciones ilegítimas de Daniel. Segundo, comenzó a reconstruir discretamente todas las conexiones profesionales que Daniel había intentado sabotear. Contactó a clientes perdidos, corrigió malentendidos con colegas y hasta expuso algunas de las tácticas sucias de Daniel sin revelar cómo había obtenido la información. Tercero, y más brillantemente, Olivia comenzó a usar la información que había gathered para manipular sutilmente la relación entre Daniel y Rebecca. Conocía sus inseguridades, sus planes futuros y sus puntos de fricción, y comenzó a crear situaciones que exacerbarían sus problemas. Por ejemplo, sabía que Rebecca se sentía insegura sobre el compromiso real de Daniel hacia ella. Olivia comenzó a dejar evidencia estratégicamente colocada de que Daniel no estaba siendo completamente honesto sobre el timeline de su divorcio. Dejaba documentos financieros donde Rebecca podría verlos, mostrando que Daniel no había iniciado ningún procedimiento legal real.
Los esfuerzos de Olivia comenzaron a dar frutos. La relación entre Daniel y Rebecca se volvió tensa y llena de argumentos. Rebecca comenzó a presionar más agresivamente por un compromiso real, mientras que Daniel se volvía más evasivo y defensivo. El punto de quiebre llegó durante una pelea particularmente intensa que Olivia observó desde su torre de vigilancia un sábado por la noche. Daniel había llegado al ático 3 horas tarde, claramente después de haber estado bebiendo en algún bar. Rebecca lo confrontó inmediatamente. «Estoy cansada de este juego, Daniel», gritó Rebecca, su voz lo suficientemente alta como para que los micrófonos de Olivia la captaran claramente. «Han pasado 2 años y todavía no has iniciado los papeles de divorcio. Ni siquiera has hablado con Olivia sobre separarse». Daniel, tambaleándose ligeramente, trató de calmarla. «Rebecca, amor, ya te expliqué que estas cosas toman tiempo. No puedo simplemente». «¿No puedes simplemente qué?», lo interrumpió Rebecca. «¿No puedes simplemente dejar a una mujer que según tú ya no amas? ¿No puedes simplemente comprometerte con la mujer con la que has estado construyendo una relación durante 2 años?» Lo que siguió fue una revelación que incluso sorprendió a Olivia. En su estado de embriaguez y frustración, Daniel comenzó a revelar detalles sobre otras mujeres con las que había estado involucrado durante su matrimonio. «Porque tú no eres la primera, Rebecca», gritó Daniel. «Ni siquiera eres la segunda. He estado haciendo esto durante años, y Olivia nunca se ha dado cuenta porque es demasiado estúpida y confiada para verlo». Desde su torre de vigilancia, Olivia observaba cómo su matrimonio falso se desmoronaba mientras la aventura de su esposo también comenzaba a agrietarse. Pero ella no se contentó con ser una observadora pasiva. Utilizando información que había obtenido de sus sesiones de espionaje, Olivia comenzó a contactar anónimamente a Rebecca. Le enviaba mensajes de texto de números desechables, adjuntando fotos de Daniel con otras mujeres, que Olivia había tomado durante sus investigaciones anteriores, y plantando semillas de duda sobre la fidelidad de Daniel incluso dentro de su aventura. Simultáneamente, Olivia comenzó a sabotear sutilmente los planes románticos de Daniel. Conocía exactamente cuándo planeaba sorpresas especiales para Rebecca, y encontraba maneras de arruinarlas. Llamaba a restaurantes haciéndose pasar por la asistente de Daniel para cancelar reservaciones, o enviaba flores a Rebecca de parte de un admirador secreto justo antes de que Daniel llegara con sus propias flores. Durante sus investigaciones más profundas, Olivia hizo un descubrimiento que la dejó completamente atónita. Daniel no solo tenía una aventura con Rebecca, tenía un patrón de infidelidad que se extendía por años. A través de su monitoreo de emails y llamadas telefónicas, Olivia descubrió evidencia de al menos 3 aventuras previas que Daniel había mantenido durante su matrimonio. Había una secretaria de su antigua oficina, una cliente con la que había trabajado en un proyecto de largo plazo, y hasta una de las amigas cercanas de Olivia, con quien había tenido encuentros esporádicos durante los últimos 5 años. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de Olivia sobre su matrimonio. Se dio cuenta de que no había sido solo una víctima de una decisión impulsiva de Daniel, sino que había sido sistemáticamente engañada durante la mayor parte de su vida matrimonial. Después de 3 meses de vigilancia y manipulación, Olivia había reunido un arsenal de evidencia que incluía miles de fotos, horas de grabaciones de audio y vídeo, documentos financieros comprometedores y una timeline completa de todas las actividades ilícitas de Daniel. Pero más importante, había logrado algo que ningún detective privado tradicional podría haber conseguido. Había conseguido que Daniel se incriminara completamente a sí mismo. El momento culminante llegó cuando Olivia interceptó una conversación telefónica entre Daniel y su abogado financiero personal, un hombre llamado Richard con quien Daniel había estado trabajando secretamente durante meses. La conversación, que Daniel tuvo desde el balcón del ático pensando que nadie podía escucharlo, reveló el alcance completo de su traición financiera. «Richard, necesito acelerar la transferencia de los activos restantes», había dicho Daniel, su voz clara en las grabaciones de Olivia. «Mi plan es presentar a Olivia con papeles de divorcio el próximo mes, y para entonces necesito que ella tenga acceso a la menor cantidad posible de nuestros recursos compartidos». «Daniel, te he advertido que esto podría constituir fraude matrimonial», había respondido Richard. «Si Olivia descubre estas transferencias antes del divorcio, podrías enfrentar cargos criminales». «Olivia no va a descubrir nada», había reído Daniel. «Créeme, después de 12 años, conozco a mi esposa. Es demasiado confiada y demasiado emocional para sospechar este tipo de manipulación financiera. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado,
ya estaré casado con Rebecca y viviendo en Costa Rica con la mayoría de nuestro dinero. A través de sus manipulaciones cuidadosas, había provocado a Daniel a enviar emails explícitos donde confesaba sus aventuras múltiples, admitía haber robado dinero del negocio familiar, y hasta expresaba su intención de despojar a Olivia de sus activos matrimoniales a través de medios fraudulentos. Cuando Olivia finalmente decidió que tenía suficiente evidencia, planeó la confrontación más dramática y devastadora posible. Era un viernes por la noche, y Daniel le había dicho a Olivia que tenía una conferencia de trabajo fuera de la ciudad durante el fin de semana. Por supuesto, Olivia sabía que en realidad había planeado un fin de semana romántico con Rebecca en el ático. Olivia esperó hasta que Daniel y Rebecca estuvieran completamente instalados en el ático para el fin de semana. Los observó llegar, desempacar y comenzar lo que pensaban sería un fin de semana íntimo y privado. Aproximadamente a las 9 de la noche del viernes, cuando estaban cenando con vino caro que Daniel había comprado con dinero robado del negocio familiar, Olivia activó su plan final. Primero, cortó la electricidad del apartamento de Daniel desde el panel de control del edificio, al cual había obtenido acceso a través del administrador del edificio mediante una historia elaborada sobre problemas eléctricos en su propio apartamento. Mientras Daniel y Rebecca estaban confundidos en la oscuridad, Olivia activó un sistema de altavoces que había instalado secretamente en el apartamento semanas atrás. Había sobornado al personal de limpieza para que le diera acceso. La voz de Olivia resonó por todo el apartamento. Hola, Daniel. Hola, Rebecca. Bienvenidos a su nido de amor. Espero que hayan disfrutado de los últimos meses aquí, porque esta será su última noche. Daniel reconoció inmediatamente la voz de su esposa, pero no podía entender cómo era posible que ella supiera dónde estaban o cómo había conseguido acceso al apartamento. Olivia continuó hablando a través del sistema de altavoces, revelando gradualmente todo lo que sabía. Comenzó con las aventuras múltiples, describiendo fechas específicas, lugares y hasta conversaciones íntimas que había documentado. Luego reveló el fraude financiero, listando transferencias específicas y cantidades exactas que Daniel había robado. Describió cómo había saboteado su carrera profesional y había intentado manipular su estabilidad económica. Pero el golpe maestro fue cuando Olivia comenzó a reproducir grabaciones de audio de Daniel hablando despectivamente sobre ella con Rebecca. Escucharon su propia voz riéndose de los esfuerzos de Olivia por salvar su matrimonio, burlándose de su apariencia física y planificando cómo dividir sus activos de manera que ella recibiera lo mínimo posible. Rebecca, quien hasta ese momento había creído que Daniel era simplemente un hombre infelizmente casado que estaba enamorado de ella, comenzó a darse cuenta de que había sido manipulada. Las grabaciones revelaron que Daniel había usado tácticas similares para seducirla que había usado con mujeres anteriores, incluyendo las mismas líneas románticas y las mismas promesas vacías. Mientras las revelaciones continuaban, Daniel comenzó a entrar en pánico. Intentó encontrar los altavoces para desconectarlos, pero Olivia los había escondido demasiado bien. Trató de llamar a Olivia desde su teléfono celular, pero ella había bloqueado su número temporalmente. La presión psicológica fue demasiado para Daniel. Comenzó a gritarle a Rebecca, culpándola por complicar su vida y haciendo comentarios desesperados que solo confirmaron todo lo que Olivia había revelado sobre su verdadero carácter. Rebecca, por su parte, se sintió completamente traicionada. Se dio cuenta de que Daniel no solo había mentido sobre su intención de divorciarse, sino que la había usado como una herramienta en un juego más amplio de manipulación y engaño. Después de una hora de tortura psicológica a través del sistema de altavoces, Olivia finalmente hizo su aparición física. Pero en lugar de confrontarlos directamente en el apartamento, apareció en la terraza de su propio ático, visible a través de las ventanas del apartamento de Daniel. Estaba vestida elegantemente, sosteniendo una copa de champán, y tenía una sonrisa serena en su rostro. A través del altavoz, anunció, Daniel, si quieres hablar conmigo, puedes subir al piso 34. Estaré esperando. Rebecca, si quieres conocer la verdad completa sobre el hombre con el que has estado desperdiciando tu tiempo, eres bienvenida a acompañarlo. Daniel, desesperado por controlar la situación de alguna manera, subió inmediatamente al ático de Olivia. Rebecca, después de unos minutos de deliberación, decidió acompañarlo. Quería respuestas, y se dio cuenta de que Olivia era la única persona que podía proporcionárselas. Cuando llegaron al ático de Olivia, se encontraron con una mujer completamente transformada. Ya no era la esposa sumisa y predecible que Daniel había descrito en sus conversaciones con Rebecca.
Era una mujer empoderada, preparada y completamente en control de la situación. El apartamento de Olivia era claramente el centro de operaciones que había sido durante meses. Las pantallas de monitoreo estaban todavía encendidas, mostrando vistas en vivo del apartamento de Daniel desde múltiples ángulos. Había cajas de documentos, equipos de grabación profesional, y una timeline detallada de las actividades de Daniel pegada en una pared completa. «Bienvenidos a mi oficina», dijo Olivia calmamente. «Como pueden ver, he estado bastante ocupada durante los últimos meses». La confrontación que siguió fue devastadora para Daniel. Olivia presentó evidencia tras evidencia de sus traiciones múltiples, su fraude financiero y sus intentos de sabotaje profesional. Tenía documentos legales preparados, fotografías comprometedoras y grabaciones que no dejaban lugar a dudas sobre sus actividades. Pero más devastador que cualquier evidencia fue el hecho de que Olivia había orquestado toda la situación con una precisión y una frialdad que Daniel nunca había visto en ella. Se dio cuenta de que había subestimado completamente a su esposa y que ella había estado varios pasos adelante de él durante meses. Rebecca, por su parte, se sintió completamente humillada. No solo había sido engañada por Daniel, sino que se dio cuenta de que había sido observada y manipulada por Olivia durante semanas. Sus momentos más íntimos habían sido documentados, y sus conversaciones privadas habían sido grabadas. Olivia reveló que había estado trabajando con un equipo de abogados durante semanas, preparando documentos de divorcio que incluían demandas por fraude, apropiación indebida de fondos y sabotaje profesional. Tenía evidencia suficiente para asegurar que Daniel no solo perdería la mayoría de sus activos matrimoniales, sino que también enfrentaría posibles cargos criminales por sus actividades fraudulentas. Además, había documentado su caso tan meticulosamente que Daniel tendría muy pocas opciones legales para defenderse. Cualquier intento de disputar las demandas de Olivia resultaría en la exposición pública de todas sus aventuras y actividades ilegales. Para Rebecca, las revelaciones fueron igualmente devastadoras, aunque de una manera diferente. Se dio cuenta de que había desperdiciado 2 años de su vida con un hombre que no solo nunca había tenido intenciones serias hacia ella, sino que la había estado usando como parte de un patrón más amplio de manipulación y engaño. Olivia, en un gesto sorprendente, le ofreció a Rebecca copias de todas las evidencias relacionadas con el comportamiento de Daniel hacia ella. «Mereces saber exactamente con quién has estado», le dijo. «Y si decides tomar acciones legales por engaño o manipulación emocional, tienes mi apoyo completo». Lo más impactante de toda la situación fue la transformación completa de Olivia. Daniel había pasado años viendo a su esposa como alguien predecible, pasiva y fácil de manipular. Pero la mujer que tenía frente a él era una estratega brillante, una investigadora meticulosa y una planificadora implacable. Olivia había convertido su dolor y su traición en combustible para una campaña de justicia que era tanto intelectualmente brillante como emocionalmente satisfactoria. Había superado a Daniel en su propio juego de manipulación y engaño, pero lo había hecho con una precisión y una efectividad que él nunca habría podido igualar. Los meses siguientes fueron devastadores para Daniel. El divorcio procedió exactamente como Olivia había planeado, con Daniel perdiendo la mayoría de sus activos y enfrentando una investigación criminal por fraude. Su reputación profesional fue destruida cuando los detalles de sus actividades se hicieron públicos a través de los procedimientos legales. Rebecca cortó completamente el contacto con Daniel después de darse cuenta de la magnitud de sus mentiras. Eventualmente, presentó su propia demanda contra él por engaño emocional y daños psicológicos, utilizando la evidencia que Olivia había compartido con ella. La venganza de Olivia fue perfecta no solo por su complejidad y efectividad, sino porque reveló la verdadera naturaleza de todas las personas involucradas. Daniel se mostró como el manipulador egoísta que realmente era. Rebecca se dio cuenta de que había sido una víctima tanto como una participante, y Olivia se transformó de víctima en victoriosa. Pero quizás lo más satisfactorio para Olivia fue que toda su venganza se basó en la propia mano de Daniel. Ella no había inventado evidencia ni había mentido sobre nada. Simplemente había documentado meticulosamente las acciones reales de Daniel y había usado su propia arrogancia y descuido contra él. 6 meses después de la confrontación dramática en Torres del Parque, Olivia había comenzado un nuevo capítulo de su vida. Su consultoría empresarial estaba floreciendo más que nunca, parcialmente debido a la publicidad inesperada que había recibido por su manejo brillante de una situación personal compleja. Daniel, por otro lado, había perdido su trabajo, la mayoría de sus activos y su reputación. Estaba viviendo en un apartamento pequeño,
enfrentando cargos criminales y lidiando con las consecuencias de años de decisiones destructivas. La historia de Olivia y Daniel se convirtió en una leyenda entre sus círculos sociales y profesionales. Era una historia sobre subestimar a las personas, sobre las consecuencias de la traición sistemática, y sobre el poder de la paciencia y la planificación estratégica. Pero más que nada, era una historia sobre transformación personal. Olivia había descubierto fuerzas dentro de sí misma que nunca supo que tenía. Había convertido su victimización en empoderamiento y había usado su inteligencia y determinación para crear justicia donde el sistema tradicional podría haber fallado.